Cuando, cuando vemos a un perro, reconocemos ciertas características que tiene, y si nos dicen, este perro es ¿cómo se llama? Un pastor alemán, y vemos que es así, de este tamaño, que es un chihuahueño, sabemos que es un chihuahua. Pues, sí, bueno, es que debería tener ciertas características para que vean eso. Y si nos dicen, bueno, este perro, que es un pastor alemán, es el padre de este, pues digamos, es que no puede ser, ¿no? El tamaño, el color, la forma de la cara, el temperamento, tendrían que parecerse, por lo menos estar ahí en parte. Y bueno, pues eso es lógico. Y también lo es para un creyente. Un creyente es hijo de Dios, debe ser hijo de Dios. Entonces debe de tener ciertas características, ciertos rasgos. Y eso es lo que nos dice Juan en estos versículos del capítulo 5 de su primera carta. Describe cómo es que un creyente es nacido o engendrado por Dios. Dice así la palabra de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a ver. Señor, si somos tus hijos es por tu gracia y misericordia, no hay nada de nosotros, pero sí hay maneras de reconocerlo, y es lo que tratamos de ver en tu palabra, cuando nos examinamos a través de ella, cuando nos vemos reflejados en ella. Te pedimos que nos ayudes con tu espíritu a discernir nuestra condición verdadera delante de ti, y que uses tu palabra, que nos des más de ti, que es lo que necesitamos, tener esa comunión que aclare nuestros pensamientos, nuestra mente, y nos lleve más cerca de ti. Ayúdanos, ayuda a tu iglesia, te pedimos que los que no están aquí con nosotros, que estén con algún problema de salud, de otro tipo, que los guardes en este tiempo y también los alimentos espiritualmente. Te pedimos para tu gloria, en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, si nosotros somos capaces de amar, es solamente porque antes recibimos el amor de Dios, y si amamos, lo hacemos demostrando así que hemos recibido su amor. Ese amor lo recibimos no solamente para salvación, no solamente nos salva, sino que nos transforma en un nuevo tipo de persona. Se es totalmente diferente, una nueva creación que puede reproducir en su vida diaria el amor que Cristo mostró durante su vida terrenal. La prueba definitiva de que alguien está unido a Cristo y tiene comunión con Él, con el Padre, es manifestar ese amor por los demás. Si no tiene ese amor, todo lo demás no son más que mentiras. Y no importa lo que diga o piense. Juan llama mentiroso al que dice que ama a Dios
pero aborrece a su hermano. Dice, si no ama a su hermano, al que ve, no puede amar a Dios al que no ha visto. Aquí dice que la manera de amar a Dios es amando a nuestros hermanos. Además es un mandamiento de Dios. La transformación que ha hecho el amor de Dios que recibimos nos capacita para cumplirlo, aunque nuestros sentimientos y emociones vayan en sentido contrario. Por lo que hacerlo es la confirmación de tener en nosotros el amor de Dios. Nacido de Dios, dice el versículo 1 de nuestro pasaje. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Aquí en este versículo está dos veces la expresión todo aquel. Este término lo usa Juan en otras partes de su carta, y eso significa que nadie está excluido en los contrastes que está haciendo. Aquí en este versículo concretamente serían los que creen, todo aquel que cree, y estarían fuera los que no creen. Y también los que aman contra los que no aman. Si todo aquel que verdaderamente cree en Cristo es un hijo de Dios. Los nacidos de Dios son los auténticos creyentes. Son personas que han sido hechas participantes de la naturaleza divina. Han nacido de nuevo. No es que ellos hayan decidido seguir a Cristo, ni que hayan decidido seguir ciertas reglas y vivir de cierta manera. Han sido engendrados por Él. Jesús le dijo a Nicodemo que son nacidos del Espíritu, aunque no saben ni cómo ni cuándo. Son como el viento, así que no se sabe de dónde viene ni a dónde va, pero se siente su presencia, se ve su efecto, se ve cómo mueve las hojas de los árboles, se ve que ahí está. Con ellos también se ve el resultado de esa vida. Se ve cómo son movidos por el Espíritu para hacer lo que no harían sin ese impulso. Como por ejemplo, amar a Dios y a sus hermanos, en lugar de ser movidos por la carne, por sus deseos, por sus codicias. En esta carta, Juan ya ha dicho quiénes son nacidos de Dios. En el capítulo 2, en el versículo 29, allí escribió: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. En el capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Estos dos versículos se pueden equiparar, porque hacer justicia, hacer lo correcto de acuerdo a la ley de Dios, pues es el equivalente a no pecar. Un nacido de Dios no practica el pecado. Peca ocasionalmente, pero no es su estilo de vida, no es su práctica habitual. En el capítulo 4, versículo 7, dice Juan: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Dice: todo aquel que ama
es nacido de Dios y conoce a Dios. Ha estado insistiendo en la que podemos considerar la prueba concluyente y definitiva de ser un creyente, que es el amarnos unos a otros. Y a partir de este versículo, hasta esos 3 versículos del capítulo 5, el tema principal de Juan es esta prueba del amor. En este versículo 1 da otro elemento de prueba, que la fe es la fe verdadera. Después regresa a la prueba del amor. Dice otra vez este versículo: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, le dice otra vez, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Uno de los objetivos de Juan al escribir esta carta es ayudar a sus lectores a desarrollar la seguridad en su salvación, que puedan establecer una certeza de que su fe es auténtica. Y entonces, como ahora, hay personas que creen que son creyentes verdaderos porque ellos quieren creer, porque se han autoconvencido. Juan ha estado diciendo que hay maneras de comprobar si su fe es auténtica y sigue ocupándose en dejarlo claro. En estos versículos de diferentes capítulos que leímos, en los que define quiénes son los nacidos de Dios, podemos distinguir 3 evidencias que se deben encontrar en la vida de los que dicen que son creyentes. Y con ellos van a comprobar si lo que dicen es verdadero o es falso. La primera es que viven una vida que busca la santidad. Leímos esos versículos, no practica el pecado. La segunda es el amor a sus hermanos. Un amor como el que se supone que recibió de Dios. Y la tercera, le podemos llamar la prueba de la fe, cree que Jesús es el Cristo. Entonces, cree que lo que testificaron los apóstoles es verdad, por lo que ama a Dios, que lo engendró, y ama a los que han sido engendrados por Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. El que engendró fue el Padre. Y el que ama al Padre, ama también a los que han sido engendrados por él. Esta es la verdad para cada cristiano verdadero y también lo es para los demás cristianos verdaderos. Todos son hijos de Dios, por lo que son hermanos, pertenecen a la misma familia, los ha engendrado el mismo Padre, comparten la misma naturaleza de ese Padre y tienen los mismos intereses y el mismo punto de vista respecto a esta vida en este mundo y a la eternidad junto a su Padre. Tienen la misma esperanza. De esa relación entre ellos, de una manera natural, lo que se espera en una familia es que los hijos amen al Padre. Y amar al Padre significa amar a los que tienen a ese mismo Padre. A esos también el Padre los ama como lo ama a él. Por tanto, ama a sus hermanos. Eso es lo que se espera en una familia. Hay una tendencia a favorecer a los hermanos por encima de los que no lo son. Hay lazos de sangre y muchos lazos en común. Para alguien que ha recibido la naturaleza
divina, y dice amar a Dios, lo natural es que ame a los otros hijos de Dios. Son parte de la misma familia y tienen con ellos más en común que con sus parientes terrenales, empezando porque tienen al mismo Padre. Lo que dice Juan es que veas a esa persona de la iglesia que consideras desagradable por uno o varios motivos. Y no se trata de que te guste, sino de que la ames. Es un hijo de Dios y heredero de la gloria eterna, igual que nosotros. Estaremos con Él allá en la eternidad. ¿Cómo lo trataré entonces? Seguir igual seré incompatible con mi comunión con Dios. Es el momento de poner por encima de todo lo demás mi comunión con Dios. Tenemos que empezar por el hermano que podemos ver. Amarlo no es un sentimiento, es una acción. No es fácil, más bien es muy difícil. Necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestro orgullo, de nuestro egoísmo, de nuestra maldad y pedirle que nos inunde de su amor e ir y amar al hermano hasta que descubramos que nuestra actitud ha cambiado y amamos al hermano genuinamente. Y entonces veremos que nuestra comunión con Dios va creciendo y se va fortaleciendo. En esta relación familiar entre hermanos, Juan da como un hecho que existe la regeneración y el nuevo nacimiento. Como leímos, ya se ha referido varias veces a ser nacido de Dios. Esa es la base de la relación. Todos han nacido de nuevo. Eso es lo que los hace hijos de Dios. Y viene por la fe, por haber creído en Cristo. Y amar a los hermanos es consecuencia forzosa de haber nacido de nuevo. Esa es la idea del versículo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Sin embargo, hay muchas personas que tienen la idea de ser cristianos por otras razones. Por herencia, porque son buenas personas, porque se bautizaron o por otras causas. El Nuevo Testamento nos enseña que no lo somos por algo que seamos o por algo que hayamos hecho. Es por la regeneración, por ser nacido de nuevo. Lo que hace a alguien cristiano, no es lo que hacen ellos, sino lo que Dios hace en ellos. En este versículo, Juan dice que Dios nos engendra. Es una acción de Dios, no nuestra. Él fue el que engendró, el que regenera, el que da vida. Nadie puede ser cristiano si no es por la obra de Dios. Y lo que nos hace cristianos, nos hace semejantes a Dios. Somos, gracias, salvos por gracia, no por merecerlo. Y esa gracia de la salvación que viene de Dios la recibimos por medio de la fe, que también es un don de Dios. La fe que permanece.
que no es temporal. La fe verdadera es el resultado del nuevo nacimiento, no es la causa. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Nacido de Dios significa que procede de Dios, ha recibido algo de Dios. No solamente somos creación suya, como lo son todos los seres humanos y todo lo creado. Esta es una nueva creación, no es algo exterior, es algo que se da en el interior, es ser nacido del Espíritu, es algo que no se puede ver. El nuevo nacimiento que nos hace cristianos es que recibimos de la naturaleza de Dios. Recibimos una nueva naturaleza, un nuevo carácter. Nos hace semejantes a Dios al ser engendrados por Él y nos hace sus hijos. Dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Es una completa transformación. Es una obra de Dios en nosotros. Sigo siendo yo, pero totalmente diferente por participar de la naturaleza divina. Se puede notar un antes y un después por la gran diferencia en la manera de vivir, por los distintos intereses que cambian y por los afectos que también cambian. La mayoría de las veces no se puede precisar el momento en que ocurre, pero hay una conciencia de la acción divina en que ahora se es diferente. Al ser engendrados por Dios, tienen un parecido a su Padre. Hay un aire de familia que empieza por amor. Dios es amor y sus hijos necesariamente reflejan lo que Dios es. Aman al que los engendró y también a todos los demás que fueron engendrados por Dios. Y ese parecido se extiende a todos los hijos de Dios. Son diferentes a aquellos que siguen en el mundo, pero semejantes a sus otros hijos. Todos tienen ciertos rasgos de su Padre. Hay una semejanza entre el pueblo de Dios que se puede reconocer. Por eso nos sentimos a gusto con otros hijos de Dios, aunque nunca antes los hayamos visto, aunque no hablen el mismo idioma y aunque vengan de otros países, se siente la cercanía. El primer cambio que se experimenta y la primera prueba del nuevo nacimiento es que se cree en Cristo. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. No puede existir una fe verdadera sin el nuevo nacimiento. El hombre natural está muerto en sus delitos y pecados. Estando muerto, no puede creer ni puede hacer absolutamente nada. El Espíritu le da la vida con el nuevo nacimiento y entonces cree. Sin el Espíritu nadie puede creer. 9 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente.
lo que se cree es que Jesús es el Cristo. Se cree que Jesús de Nazaret es el Cristo. Es decir, que cumple todo lo que el Antiguo Testamento predijo sobre Cristo. Cristo significa ungido, significa Mesías, que era como mayormente lo conocían los judíos, a quien Dios dio como sacrificio sustituto por nuestros pecados. Para creerlo, se debe haber nacido otra vez por iniciativa y poder de Dios. Pablo afirma en 1 Corintios 12:3, la segunda parte del versículo, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Hay muchas personas en el mundo que creen en Dios y no son sus hijos. Creer en la santidad de Dios y muchas otras cosas de Él no los hace cristianos. Dice Santiago en su carta que los demonios creen y tiemblan. Los judíos creían en un Mesías, pero no creían que Jesús era ese Mesías, porque ellos no habían nacido de nuevo. No creían que Jesús era el Hijo de Dios hecho hombre que llevó nuestros pecados en el madero. Y Dios nos perdona porque nuestros pecados fueron castigados en él. Dice 1 de Pedro 2:24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos de los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La segunda prueba del nuevo nacimiento es el amor. Antes era incapaz de amar a Dios. De hecho, era su enemigo. Ahora ama al que lo engendró. Entiende que de no ser por el amor de Dios, estaría condenado. Reconoce que era merecedor del infierno. Pierde ese sentimiento de temor y de enemistad y se llena de agradecimiento. Ama al que lo engendró. Ve a sus hermanos y ve en ellos el mismo carácter que ha sido formado en él, aunque haya en ellos pecado. Ve la misma gracia que él recibió, la recibieron ellos. Y aunque haya cosas en ellos que no le gustan, dice, este es mi hermano, y empiezo a amarlo y a caminar junto a él hacia la casa eterna que Dios nos ha preparado a todos sus hijos. Sabemos que amamos, dicen los versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. En esto conocemos, o en esto sabemos. Esta frase nos dice que es una prueba más de la que podemos saber, podemos conocer. Ha estado insistiendo Juan en que nos examinemos a nosotros mismos para estar seguros en dónde estamos parados. Que nos demos cuenta verdaderamente que tenemos la vida de Dios en nosotros. Hay anticristos, hay falsos maestros, pues hay que probar los espíritus, probarnos a nosotros mismos porque podemos ser engañados. La manera de saber con certeza
que amas a tu hermano, dice Juan en este versículo, es que amas a Dios. Dice, sabemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios. Antes lo había escrito en otro orden. En 4:20 escribió, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? En este versículo dice que tenemos la certeza de que amamos a Dios cuando amamos a nuestros hermanos. Pues no se trata de empezar con una verdad para después seguir con la otra. Lo que Juan quiere que entendamos es que si tenemos la una, tendremos también la otra. Juntas son la vida cristiana. Juan nos dice que si empezamos a amar al hermano, entonces llegaremos a amar a Dios, sino que las dos cosas van juntas y son inseparables. Es como el agua. La conocemos y vemos que se comporta de cierta manera, que puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso, pero sigue siendo agua. Sabemos, por otro lado, que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Si los separamos esos átomos por medio de electricidad, que se llama hidrólisis, electrólisis, pues ya no tenemos agua, tenemos dos gases, generalmente gases. Así la temperatura también cambia, pero ya no podemos estudiar las características del agua y sus propiedades, y ya no podemos beberla, ni podemos bañarnos con eso. Es lo mismo con la vida cristiana. Es integral y completa. Lo que Dios nos da es vida. Pues no es que yo crea ciertas cosas y haga otras. La vida de Dios se manifiesta de determinadas formas. Hay elementos que son esenciales para la vida y tienen que estar presentes para que exista la vida cristiana. Pues tienen que estar el amor a Dios y al mismo tiempo el amor al hermano. Si falta alguno, tendría que preguntarme si está el otro. Juan afirma que no. Si no está uno, tampoco está el otro. Donde hay vida, hay vitalidad, hay acción. Están en la vida humana estos llamados signos vitales, el pulso, la respiración, la presión arterial, una cierta temperatura, son signos de que hay vida. En la vida espiritual, los signos vitales son amar a Dios, guardar sus mandamientos, amar a los hermanos y tener fe verdadera en Cristo. Dice Juan que todas estas cosas, todas al mismo tiempo, todas en conjunto, manifiestan que hay vida espiritual. Esta vida no consiste en un conocimiento que tengamos de Dios, ni de una experiencia externa, ni de sentimientos que podamos tener. No debemos pensar en ella como vivir una vida ética o moral, o tener algunos sentimientos o sensaciones con respecto a otras personas. Tampoco radica en sostener algunas ideas con respecto a las verdades que se deben creer, sino que es una vida integral que tiene signos vitales
que tienen que estar presentes. El método que propone Juan para que nos examinemos no es concentrarse en buscar alguna de las señales que muestran que existe vida. Si detectamos una, entonces buscar las otras. Si la vida se expresa en diversos componentes y compruebo que tengo alguno de ellos, entonces debo buscar los demás para ver si están ahí. Si no están, no tengo vida, estoy muerto. Y lo que yo pensaba que era una manifestación de vida, pues en realidad no lo es. Deben estar todos: el amor a Dios y al prójimo, obedecer los mandamientos y tener fe verdadera. Así que no importa por cuál empecemos, la falta de cualquiera de ellos es determinante. Como sería si una persona no respira, no tiene pulso, ni presión arterial, no hay actividad cerebral. Si tiene alguna, pero faltan otras, se buscan las otras para tener alguna esperanza. Pero si no se presentan, si no se encuentran todas, vemos cómo la temperatura empieza a descender y después de un tiempo, pues ya se le declara muerte a la persona. Ese es el razonamiento de Juan. A veces empieza por el amor a Dios y sigue con el amor a los hermanos. En otras comienza con el amor a los hermanos y llega al amor a Dios. A veces empieza con los mandamientos y luego va al amor por los hermanos, el amor de Dios. También de la fe al amor. Pero no importa en dónde se empiece, lo que importa es que estén los 4 puntos. La preocupación de Juan es que estemos seguros de tener vida. Escribió esta carta y también su evangelio con este propósito, para que sepamos que tenemos vida. En su evangelio, el último versículo del evangelio de Juan, 20:31, así termina. Dice: pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. Nos dice, si tenemos vida, se manifestará de estas formas. Las debemos tener todas. Si tenemos duda de una, busquemos las otras. Y por eso dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Falta una, ahí falta una. Pone a prueba nuestro amor a Dios y nos lleva al amor por los hermanos. Aquí en este versículo lo dice de manera diferente. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. El concepto de la vida cristiana como un todo es importante cuando nos examinamos, así como cuando nos hacemos un examen médico, entonces nos revisan todo. Aquí también debemos tomar en cuenta todos los signos vitales espirituales. La prueba es importante por el peligro de que la vida puede ser falsificada. Es fácil convencernos de que tenemos vida cuando seguimos muertos. Es fácil decir que la vida consiste en tener un sentimiento místico o solo en una actitud de ser agradable y amable. Es fácil pensar que ser cristiano
es tener cierta calidad moral, o que consiste en leer libros de teología y ser capaz de debatir sobre ellos. Lo que prueba que tengamos vida es tener los signos vitales. Esto no significa que tengamos una madurez completa. La palabra nos compara con niños que vamos creciendo y madurando. Un niño recién nacido tiene todo lo necesario para desarrollarse y llegar a ser un adulto, porque tiene vida. Aún antes de nacer, se puede reconocer la vida en el embrión. Se pueden oír los latidos, se puede ver también la presión arterial y otros signos en pruebas que hacen, como un ultrasonido. Pero la vida completa está ahí, igual que en un adulto maduro. Ante la posibilidad de estar engañados, tenemos que ser absolutamente sinceros por el bien de nuestra alma. Si queremos tener el gozo del que Juan habla y disfrutar de la comunión con Dios y la seguridad de la salvación, tenemos que aplicar las pruebas de vida. Juan nos dice cómo. Nos dice que empecemos por ver nuestro amor por los hermanos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Habla de un amor genuino y sigue. Y lo conocemos o lo sabemos cuando amamos a Dios. Y sé que amo a Dios cuando guardo sus mandamientos. Cristo dijo esto claramente en el Evangelio de Juan 14:21, en la primera parte del versículo dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. No se pueden separar el amor y la obediencia. El amor no es un sentimiento, es una acción, es algo que yo hago o no hago. Se me manda a amar. Así como cuando se me dice corre, es algo que yo hago. Y corro o no corro. Si amo, en este caso, a Dios, deseo complacerlo y guardar sus mandamientos. Pero si lo que considero amor por Dios no me lleva a guardar sus mandamientos y vivir una vida como Él quiere que viva, no es amor. Me estoy engañando. Guardar los mandamientos. En el versículo 3, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Aquí Juan nos dice qué significa guardar sus mandamientos. Y lo primero que dice es que no son gravosos, no son pesados. Lo que cuenta es mi actitud hacia los mandamientos. ¿Cómo los veo? Si los veo como una imposición, como una pérdida de mi libertad, una carga imposible de llevar, no los estoy guardando, no estoy amando a Dios ni a mis hermanos. El que tiene vida no ve los mandamientos así, no ve que vayan en contra de cómo deben ser las cosas en el mundo. Al contrario, los ve como la forma correcta de vivir. Guardar los mandamientos es amar a Dios y también amar a los demás.
Si en los primeros tenemos claramente amar a Dios sobre todo, después en los demás mandamientos, del 6 al 10, no robar, no mentir, no matar, no adulterar, etc., quieren evitar dañar al prójimo. Y el que quiere hacer estas cosas, no ama. El que ama ve los mandamientos como una guía para ser como Cristo, y eso es lo que anhela. Esta es otra prueba. ¿Cómo quiero vivir? ¿Vivo al límite de la vida mundana, cuidándome de no pasar, pero lo más que pueda? ¿O quiero acercarme todo lo posible a mi Padre? Sus mandamientos no son gravosos. Dijo Cristo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. El yugo es un instrumento que se usaba para arar. En el yugo cabían dos. Y en el yugo de Cristo también hay dos lugares. Él tiene un lugar. Él ocupa un lugar. Él es el que lleva la carga pesada. Me dijo que pusiéramos sobre Él nuestras cargas. Tú solo no puedes, pero si estás en comunión con Cristo, Él lleva tus cargas. Él lo hace todo. Si tienes vida solo si has sido engendrado por Dios. Serás parte de su familia. Tendrás amor. Y la manera de hacerlo es ir y cumplir sus mandamientos. Su mandamiento es: ama a tu prójimo, ama a tu hermano. Entonces lo amarás a él, amarás a tus hermanos, amarás la verdad acerca de Cristo. Es decir, tendrás fe y amarás sus mandamientos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esa preocupación que tienes de nuestra vida. Tú eres el que nos la da, pero no quieres que seamos engañados por nuestro corazón perverso y engañoso. Y a veces nos queremos convencer de que somos tus hijos. Y aquí están estas sencillas pruebas. La primera, aquí, con nuestros hermanos. Abre nuestros ojos, abre nuestro corazón, danos arrepentimiento si tenemos falla en estas cosas. Ayúdanos. Tú sabes esta necesidad de ir luchando con el pecado para vencerlo. Necesitamos de tu ayuda y de Cristo. Que podamos poner nuestros ojos ahí y que nada más nos importe, sino tener comunión verdadera contigo. Y que lo vamos a ver en la comunión con nuestros hermanos, con los que tú nos has puesto en este lugar. Obra en nosotros, obra en tu iglesia, trae salvación en los que todavía no la tienen, Señor. Que viene por la fe que tú das, por oír tu palabra. Ayúdanos a perseverar aquí, Señor. Y que todo sea para tu gloria, lo pienso en nombre de Cristo. Amén.